Ser Podcast. Jesús Callejo, una semana más, bienvenido de nuevo a Ser Historia. ¿Qué tal, Nacho? Pues bien hallado, una semana más y en este caso pues en un ambiente que tanto a ti como a mí nos encanta, que es los aires de Egipto. Teníamos que hablar de Egipto y hoy toca. Desde luego que sí, además vamos a viajar al Alto Egipto, a Luxor, luego haremos una conexión muy especial con la montaña tebana, pero sobre todo para hablar, ¿no?, de una de las figuras que tristemente ha quedado a la sombra de Howard Carter, el descubridor de la tumba de Tutankamón, y que fue Harry Burton, el fotógrafo, gracias al cual quizás hoy tenemos el recuerdo, ¿no?, imborrable de las sensaciones vividas en esos momentos, ¿no?, hace 100 años, en 1922, cuando apareció la tumba, y esas maravillosas, miles de fotografías que nos ha dejado Harry Burton de una forma extraordinaria, de un descubrimiento que no ha tenido parangón en la historia de la arqueología. Así es, además este personaje me pasó a mí y le pasa a mucha gente, ¿no? Hemos visto muchísimas fotografías suyas, de hecho, en algunas de mis charlas cuando he hablado de Egipto, pues he puesto fotografías, pero sin saber que era de Harry Burton, o sea, que es un poco lo que nos ha pasado a tantos y tantos, que muchas de esas imágenes que inmortalizaron pues, el descubrimiento del siglo, ¿no?, como fue la tumba de Tutankamón, mucha gente no sabe quién es el que estaba detrás, porque evidentemente él es el que hacía las fotos y los protagonistas eran Lord Carnarvon, Howard Carter y, por supuesto, pues toda la expedición de aquel momento. Y bueno, pues para mí fue una grata sorpresa cuando me propusiste hablar de este hombre, porque es cierto que le tenía ahí en el limbo un poco del olvido, que realmente el fotógrafo se llamaba Harry Burton, y eso me ha dado pie para ver un documental que se ha hecho sobre él, dura 1 hora, donde se cuenta un poco pues, las peripecias, en fin, la cámara que él usaba. De hecho, yo creo que él es famoso por 2 cámaras, ¿no? Por la cámara fotográfica, esa Sinclair 1, esa cámara que utilizaba placas de vidrio de 7x9, y luego la otra cámara, la cámara del tesoro, la cámara de Tutankamón, que fue también pues, para darle la celebridad. De hecho, se supone que él hizo pues, hasta 7.600 negativos en esta expedición tebana, porque él fue arqueólogo también, como bien sabéis. Evidentemente, lo que te cuente, Nacho, ¿qué no sabes tú sobre este personaje? Pero bueno, él fue arqueólogo en sus primeras etapas hasta que se convierte en el fotógrafo oficial de Howard Carter. Y de esas 7.000 negativos que él llegó a hacer, 1.400 están dedicadas exclusivamente a la tumba de Tutankamón para recoger con el más mínimo detalle, con esas cámaras de aquella época, imagínate, pues la cantidad de objetos que allá aparecieron, hasta más de 5.000. Y entonces esa labor antropológica, se podría decir, etnográfica, y a la vez arqueológica, se la debemos ni más ni menos a Harry Burton, que yo creo que hay que ponerle con letras de oro, porque sin él, a día de hoy, los descubrimientos no tendrían la brillantez y el prestigio que han tenido sin esas fotografías. Se hubiera quedado los testimonios escritos, pero imagínate esos testimonios escritos sin las imágenes, ¿no?, sin las fotografías. Harry Burton, desde luego, se merece ese documental y posiblemente algún día una película. Lo que pasa es que su vida no es tan aventurera, ¿no?, como la de Harry, como la de otros egiptólogos de la época. Pero sin ser tan aventurera, sí estuvo metido en todos los fregados, incluido, y luego lo comentaremos, en la supuesta maldición de Tutankamón. Desde luego que sí, Harry Burton merecía este cronovisor, como así vamos a hacer, para recordar no solamente la figura de este extraordinario arqueólogo, como bien decías ahora Jesús. Él comenzó siendo arqueólogo, egiptólogo, trabajando incluso en el Valle de los Reyes, que es donde entabló esa amistad con Howard Carter, y luego convirtiéndose, pues sin temor a equivocarme, ¿no?, en el mejor en el mejor fotógrafo arqueológico de todos los tiempos, ¿no?, con todos los problemas que tenía entonces aquellas cámaras. De esos problemas consiguió su virtud para conseguir las fotografías, los negativos, que son absolutamente extraordinarios. Muy bien, Jesús Callejo, tenemos delante de nosotros el teclado de nuestro cronovisor. ¿Cuál es la fecha que nos propones en esta ocasión? Pues la fecha es el 21 de febrero de 1923. Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor. Muy bien, Jesús. Mira, tenemos delante de nosotros el periódico The Times. Estamos pasando algunas páginas y es la primera vez, ¿no?, que aparecen estas sensacionales fotografías que marcan un poco lo que va a ser la celebridad a partir de ahora de Harry Burton.
Claro, por eso hemos traído esta fecha. Ya digo, no tiene acontecimientos en su biografía que sean espectaculares, pero es cierto que hasta ese momento, pues bueno, pues prácticamente estaba en el anonimato, a pesar de que él, bueno, ya había estado en Florencia acompañado, ¿no?, por Robert Cass, un historiador del arte, un experto en el Renacimiento, donde le enseña precisamente las artes de la fotografía. Él ya estuvo con Theodore Davis, que era, pues en fin, el millonario estadounidense, que es el que le convierte en egiptólogo, ¿no?, porque él tenía varias de las concesiones en el Valle de los Reyes. Y entonces, pero siempre había sido un personaje a la sombra, ¿no?, un poco en el anonimato. Justo, evidentemente, el año anterior, en 1922, había producido el gran hallazgo, ¿no?, de la tumba intacta de Tutankamón. Y en este año es cuando, por fin, de esas 1.400 fotografías, de esos 1.400 negativos que te hablaba antes, se publican 142 de estas imágenes. Pero claro, aquí ocurre... es como un momento agridulce, ¿no?, para Harry Barton. Por una parte, se le da el prestigio que él tiene. ¡Ay, qué fotografías más buenas! ¡Qué maravilla! Es como que el tesoro vuelve otra vez a resplandecer. Pero claro, aquí es una maniobra que hizo Lord Carnarvon, que al fin y al cabo estamos hablando del mecena, ¿no?, del que estaba poniendo la pasta, porque lo vende todo, vende la exclusiva a este diario, al The Times, y lo vende por 5.000 libras. ¿Qué ocurre? Que los demás diarios se cabrean. Porque, claro, al vender la exclusiva, esas fotografías de Harry Barton no las pueden publicar en otros periódicos. Y eso hizo que, por una parte, Lord Carnarvon estuviera recaudando parte de la financiación que estaba utilizando en el Valle de los Reyes, pero por otra parte, pues también le generó una serie de controversia, de polémica y de sinsabores, no solo a Lord Carnarvon, no solo a Howard Carter, sino también a Harry Barton, que también se llevó un pellizco, ¿no?, de esta cantidad. Pero es cierto que Urbi et Orbi empezó a ser conocido Harry Barton como, madre mía, qué fotógrafo, qué maravilla, qué cámara fotográfica está utilizando, que es una cámara cuadrada de fuelle, y con qué precisión y con qué resolución. Y luego es cuando empezamos a saber cómo hacía estas fotografías, cómo utilizaba espejos, cómo utilizaba sobre todo la luz solar en el Valle de los Reyes, y para que no se quemaran además esos negativos. Claro, fíjate que estamos hablando de una época en donde la fotografía prácticamente es incipiente, está muy desarrollada, pero es incipiente, ¿no? El propio Lord Carnarvon hacía fotografías, el propio Howard Carter también tenía su cámara fotográfica, y a veces es complicado, ¿no?, ver en los archivos, diferenciar de quién es quién la fotografía, pero en el momento en que ves las fotos de Harry Barton te das cuenta de que son de él, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de estar en el Griffith Institute de Oxford junto con Francisco Bosch, miembro del proyecto Yehuti, que es el que lleva el archivo del Griffith. Y este amigo, este compañero, este egiptólogo catalán, bueno, pues me permitió, ¿no?, la posibilidad de visionar algunos de esos negativos de cristal que son absolutamente maravillosos. Es como una especie de viaje en el tiempo hacia una época en donde, Jesús, tú lo comentabas ahora, eran todo dificultades, eran todo problemas, no solamente por la calidad de las máquinas, sino por el propio ambiente, ¿no?, y que se ve muy bien en ese documental, ¿no?, del fotógrafo de Tutankamón, que se puede ver en Movistar, en donde un fotógrafo hoy, intentando replicar el trabajo de Harry Barton hace 100 años, realmente no lo consigue, porque es incapaz, ¿no?, de evitar que el polvo y la suciedad se acabe incrustando en esos negativos de cristal. Sí, así es. A mí ese documental me encantó por eso mismo, porque se intenta reproducir con técnicas de ahora lo que se hacía, ¿no?, con las técnicas de los años 20 del siglo pasado. Y claro, si nos damos cuenta, lo que utilizaba Harry Barton eran placas fotográficas de cristal, de vidrio. No era película, evidentemente ahora lo que se utiliza es película. Y además esas placas tenían que estar cubiertas, ¿no?, con un nitrato de plata. Eso es lo que generaba el negativo, que luego se revelaba. Pero claro, para revelarlo, imagínate en el Valle de los Reyes, donde encuentras un cuarto oscuro, ¿no?, un cuarto donde tú puedas hacer esa labor, estas tres fases que tiene el revelado de estas placas. Y entonces él sabe que utilizaba, como no, pues una de las tumbas, ¿no?, en concreto la KV55, que era su cuarto oscuro para poder revelar sin mayores inconvenientes. Y es que vemos en este documental cómo es esta tumba, que seguro que tú conoces, ¿no? Sí, la que KV55. está muy profunda, sí, que es el escondrijo de Amarna, como lo llaman, y con una oscuridad absoluta, el polvillo que tenía que haber en aquel momento en esa tumba también, y que eso perjudica muchísimo, ¿no?, para el revelado de la placa, porque esas motas de polvo se pueden quedar incrustadas. Y sin embargo, en esas placas, no sé por qué no quedan incrustadas, ¿no?, el polvillo. Entonces, todo ese tipo de profesionalidad, casi un milagro,
sabiendo las condiciones climatológicas que tiene Egipto, ¿no? Que además la exposición a la luz es una exposición, en fin, muy, muy fuerte y que también pues, hace que la claridad y la resolución de esas placas no fuera tan buena. Sin embargo, él conseguía a través de espejos, por ejemplo, muchísimas de las placas que él hizo en el interior de la tumba, se hace no con una luz eléctrica, sino con una luz natural a base de espejos, ¿no? Que replicaba, o por lo menos duplicaba, lo que era la luz solar. Entonces, ese tipo de cosas hay que quitarse el sombrero porque evidentemente es el mérito que tuvo Harry Barton. No me extraña que confiaran en él, que fuera el mejor fotógrafo, como lo llaman así, el fotógrafo de los faraones, porque otros arqueólogos también intentaron que él hiciera fotografías en otro tipo de descubrimientos, lo que pasa que se debía, como no, pues a la empresa que le pagaba. Ya sabes que en aquella época él trabajaba para el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, o sea que de alguna forma fue un préstamo que le hacen a Howard Carter. Pero otros arqueólogos querían también utilizar sus servicios, porque era tan bueno que dices, ¿cómo puede hacer estas cosas y que quede esas motas de polvo o de arenilla en las placas? Y no quedan esas motas de polvo. ¿Cómo lo hizo? Ah, ahí está el misterio. Pues si te parece, Jesús, vamos a viajar, como decía antes, a la montaña tebana. Vamos a intentar conectar con Drabu El Naga, que es donde está trabajando el proyecto Yehuti, dirigido por José Manuel Galán. Y en esta ocasión vamos a intentar hablar con Carmen Ruiz. Ella es fotógrafa, es epigrafista, es la encargada de todo el tema audiovisual en la tumba de Yehuti y perfecta conocedora y admiradora de la figura de Harry Barton. Carmen Ruiz, bienvenida a Ser Historia. Hola Nacho, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros. Hola Jesús, ¿qué tal? Hola, uy, qué bien se te escucha, qué maravilla, la técnica. Como si estuviera aquí junto a nosotros, esto es alucinante, la técnica está avanzando, que es una barbaridad. Ya hubiera querido a Harry Barton, ¿no? Tener este tipo de elementos para poder disfrutar de ello. Carmen, tú eres fotógrafa, conoces muy bien el trabajo de Harry Barton, y seguro que en vuestro día a día encontráis pues muchos problemas, ¿no? Para realizar las fotografías con todos los avances que hay ahora, todas las cámaras digitales, todos los añadidos, todos los pluses extra que tienen las cámaras. El principal problema que hay en Egipto es la luz, ¿no? Algo que Barton consiguió resolver de una forma magistral. Pues sí, mira, hoy en día las fotografías arqueológicas en Egipto tienen el problema más que de la luz, porque hoy en día tenemos cámaras que nos permiten hacer mediciones con precisión. Es el problema del polvo. Lo que sí es cierto es que en la época en que Harry Barton hacía esas maravillosas fotografías, la luz sí que era un problema, porque no existían las mediciones tan precisas como las de hoy en día. La magia y el arte de Harry Barton era que era capaz de hacerlo a ojo. Estaba tan acostumbrado y tenía tal maestría que él no usaba ni siquiera un fotómetro para hacer las mediciones. Lo hacía a ojo, sabía el tiempo que tenía que exponer cada placa de vidrio. Y otra de las cosas maravillosas que era capaz de hacer era las fotografías en ese ambiente lleno de polvo, que hoy en día con nuestras super cámaras digitales aisladas y herméticas sigue siendo un problema. Además, fíjate, Carmen, estaba pensando ahora perdona Jesús, en uno de los detalles que son muy conocidos, ¿no? Una de las fotografías más conocidas de esos casi 1500 negativos de vidrio de Harry Barton de Tutankamón es las fotos que hizo de la máscara. Hoy nos puede parecer algo cotidiano, algo normal, pero fotografiar oro, el brillo del oro, es absolutamente extraordinario, más con los contratiempos que pudiera tener las cámaras en aquella época. Y él consiguió, bueno, pues utilizando un truco casero, ¿no? Cuéntanos, Carmen, ¿cómo consiguió esas fotografías tan maravillosas de la máscara y del oro de Tutankamón? Bueno, Harry Barton está claro que era un artista y era un innovador, porque tiene muchos trucos que hoy en día no sabemos descifrar. Y uno de esos trucos que empleó fue para fotografiar la máscara de Tutankamón, para evitar esos brillos que en la fotografía en blanco y negro quedan bastante feos. Cubrió la máscara con parafina.
Entonces matizó el brillo del oro y de esa manera la máscara, si vemos las fotografías, tiene un aspecto maravilloso, ¿no? Color mate, pero conseguimos adivinar el brillo del oro debajo de esa parafina. Sí, Carmen, tenía una duda que quería preguntarte, además tú como experta fotógrafa y además también experta en la vida de Harry Barton, porque muchas de las fotografías que he visto de este fotógrafo son, bueno, evidentemente del interior, ¿no? De la tumba de Tutankamón, de esa KV62, ¿no? Me parece que es. Y luego hay fotografías donde se ve a los obreros excavando, pero no se les ve a los obreros en movimiento, me refiero. Entonces, ¿qué exposición tenía en la cámara, ¿no? De cuántos segundos para que esa fotografía quedara tan nítida, donde no se viera cómo se desplazaban pues algunos obreros sí, que no salían movidas, las fotos no estaban movidas, claro, como es muy fácil mucho la atención porque ahora, incluso con cámaras de ahora saldrían movidas. Entonces, ¿qué ocurría? ¿Que les dejaban allí como si fuera una especie de escultura estática, o realmente la exposición que tenía era más breve en segundos de lo que yo supongo? Por eso digo que nos des una explicación técnica a ese prodigio. Bueno, pues ese prodigio tiene una explicación y nace un poco en la formación artística de Harry Barton. Harry Barton, además de ser un grandísimo fotógrafo arqueológico, era un gran conocedor del arte. Él comenzó fotografiando obras artísticas en Italia, en Florencia. Entonces, esas fotos, que en realidad construyen una narrativa absolutamente maravillosa del descubrimiento y que, si nos fijamos, nos cuentan una historia, están totalmente escenificadas. Harry Barton era conocedor del arte, y si nos fijamos en cada una de esas fotografías en las que Howard Carter está abriendo las capillas o están desenvolviendo o envolviendo alguno de los objetos, están totalmente escenificadas. Él nos dio... Son una especie de posados, ¿no? Sí, son como si fuera un paso de Semana Santa, ¿no? Están ahí todos con la postura. Efectivamente. De hecho, podemos encontrar paralelismos con algunos cuadros renacentistas. Yo he estado investigando y analizando las fotografías de Harry Barton, y probablemente de una forma inconsciente él reflejó esos inicios suyos en el arte y en la fotografía, y esos posados en algunas ocasiones nos pueden incluso recordar cuadros de Piero de la Francesca, de ¿no? Piero de la Francesca, efectivamente, de autores del Renacimiento italiano, que fueron sus inicios. Fíjate, estaba pensando ahora, estamos hablando de esa magia de las fotografías en blanco y negro, pero él fue también pionero en la fotografía en color. Él realizó algunas fotografías de la tumba de Seti I, la tumba del padre de Ramsés II, que las ves ahora y parecen fotografías hechas con una cámara actual. ¿Cómo podía conseguir el color de una forma tan precisa hace 100 años, cuando estaba naciendo esta técnica? Bueno, es que Harry Barton en aquella época, yo siempre me gusta pensar que era un superhéroe de la fotografía, ¿eh? Tenía superpoderes que hoy en día todavía no hemos conseguido desvelar, y el gran superpoder de Harry Barton era, en aquella época, con los pocos medios que tenían, el dominio total y absoluto de la luz. No tenemos que olvidar que la fotografía al final consiste en dominar y poner a nuestro servicio la luz. Es el manejo de la luz. Jesús. Una pregunta para los dos, ¿no? Porque de las muchas fotografías que he vuelto a visionar, ¿no?, de Harry Barton, hay una que me llama la atención. Aparte de ver a Howard Carter en distintas posturas, ahora ya por lo que me has comentado, lo que hacía era un posado, se podía decir. No se podía decir que era un robado, ¿no? Era un posado. Pero hay una de fotografías que es la de Hussein Abdel Rasul, ¿no? Este famoso niño aguador. Entonces quería saber un poco vuestra opinión, porque siempre se ha hablado, ¿no? Además, él posa con un collar de Tutankamón, ¿no?, con esos 5 escarabajos de lapislázuli. Entonces, realmente, porque he leído muchas cosas sobre este niño, si fue realmente el que llevaba las tinajas y por casualidad encontró, ¿no?, la piedra que luego condujo a la tumba de Tutankamón, o fue más bien una especie de leyenda urbana y se le elevó un poco a la gloria, y más con esta fotografía, a este niño aguador. ¿Qué protagonismo tuvo realmente en el hallazgo de Tutankamón? Bueno, pues la historia del niño aguador en realidad es una leyenda. Esta leyenda surge porque Howard Carter,
que era también un conocedor de los medios extraordinario, en una de sus conferencias en Estados Unidos inventó esta historia. Tenemos que pensar que en Egipto los propios egipcios son muy dados a novelar y a imaginar momentos maravillosos en los descubrimientos de las tumbas. Y la leyenda el niño aguador es una leyenda, igual que muchas otras que hablan de descubrimientos por un burro que mete una pata en un agujero y cosas así. Estas cosas son muy, muy dadas a la naturaleza. Sí, propia de los egipcios. De los egipcios, ¿no? Además, bueno, hay que decir que las fotos son reales, es Hussein Abd Rasul quien aparece en esas imágenes, pero nada tiene que ver con el descubridor, ¿no? Y además, si ves las entrevistas de Hussein Abd Rasul hasta que murió en los años 90, él jamás dijo que él había encontrado el primer peldaño. Siempre hablaba de su padre, de su tío, como los descubridores de la tumba. No es algo que les han achacado los hijos posteriormente. Sí, mira, y además al hilo de esta fotografía, que me viene muy bien para comentaros otro de esos superpoderes de Harry Barton, esta foto de este niño está hecha delante de ese fondo blanco que Harry Barton empleaba. El resto de los fotógrafos empleaban un fondo liso, y Harry Barton descubrió que ese fondo tenía que ser curvo para que no hubiera reflejos. Entonces eso indica su gran conocimiento de cómo funcionaba la luz. Y también fue capaz de hacer algunos prodigios tecnológicos en su propia cámara. Si vemos esta fotografía, existen dos versiones de la misma. Él era capaz de hacer dos fotos, dos tomas a la vez con el mismo disparo. Entonces, si nos fijamos, existen dos versiones de esta misma fotografía, una que está un poquitín movida. Eso sería porque el niño era nervioso. Sí, entonces con esta técnica él también conseguía esa nitidez, ¿no? Dos disparos en una misma toma te aseguraban que al menos una de las dos iba a estar correcta. Antes Jesús nos estaba hablando de las dos máquinas, las dos cámaras que solía utilizar Harry Barton, pero corrígeme si me equivoco, Carmen Ruiz, epigrafista y fotógrafa del proyecto Yehuti, él solía también hacer sus propias máquinas, es decir, utilizaba unos negativos de un tipo, de un tamaño en otras cámaras que realmente no estaban hechos para eso, es decir, hacía sus tejemanejes, ¿no?, en las cámaras para conseguir un resultado extraordinario. Pues sí, la verdad es que la cámara con la que le vemos en algunas de las fotografías, poquísimas fotografías que tenemos de Harry Barton, es una Sinclair, y esta cámara es incapaz de tener los negativos que hoy tenemos en el Griffith. Entonces todavía nos estamos preguntando cómo es posible que tengamos esos negativos que no caben en esa cámara que él utilizaba. Entonces la única solución que se nos ocurre es pensar que fue capaz de adaptar esa cámara para poder usar unos negativos más grandes de los que esa cámara era capaz de aceptar, para que las fotografías tuvieran más nitidez y fueran de mayor calidad. Él lo que buscaba siempre era la excelencia en las fotografías, y con esas placas más grandes pues lo consiguió sin duda. Muy bien, Carmen Ruiz. Sí, querías añadir algo, ¿no? Sí. Sí, es nada, solo es un poco por terminar, ¿no? Ya que tenemos el lujo de tener a Carmen en este momento, y además en el lugar, ¿no?, de ambiente donde Harry Barton pues desarrolló sus mejores años profesionales. Antes comentaba de pasada que Harry Barton es otro ejemplo, en fin, junto con Howard Carter, de que la maldición de Tutankamón fue falsa, ¿no? Porque él vive hasta los 60 años, Howard Carter vive hasta los 79, su hija también tuvo una edad bastante longeva, incluso el que hizo la autopsia, Douglas Derry, pues también vivió muchísimo. Es decir, que es un elemento más que nunca se ha hablado, de que la maldición de Tutankamón pues a él tampoco le afectó. Por lo tanto, es otra leyenda urbana, igual que estábamos hablando antes del niño aguador, ¿no es así? Efectivamente, a él no le afectó para nada la maldición. De hecho, yo creo que el propio Tutankamón le estaría agradecido, porque gracias a las fotografías de Harry Barton hoy seguimos hablando del rey niño, del rey Tut, y tenemos unas imágenes maravillosas para la eternidad, igual que su propio enterramiento, para recordarle por miles de años.
Muy bien, Carmen Ruiz, estamos escuchando de fondo a los obreros que están trabajando en la excavación. Ya como última imagen, ¿qué es lo que estáis sacando ahora mismo? Ponnos un poco al día, ¿qué es lo que estás viendo ahora mismo? ¿Qué es lo que tienes delante de ti? Danos un poco de envidia. Pues mira, yo estoy ahora mismo en el patio de la tumba de Yehuti, la TT11, tumba tebana, y que es mi oficina. Me gusta decir que es mi oficina. Yo paso aquí las 8 horas que estamos trabajando en el yacimiento. Y ahora mismo pues estoy viendo a los obreros en la colina que está por encima de la tumba de Yehuti, que están sacando los capazos con la arena, y delante de mí pues tengo abiertos algunos pozos. En algunos de ellos están trabajando, en uno de ellos sé que está mi compañera Laura, que disfruta y se lo pasa estupendamente en los pozos funerarios. Y bueno, pues ambiente de excavación, eso es lo que tengo delante de mí. Bueno, pues lo dicho, nos das mucha envidia. Carmen Ruiz, se te oye como si estuvieras aquí. Esto de la IP y el tie line funciona en los teléfonos móviles que da gusto. Carmen Ruiz, epigrafista y fotógrafa en el proyecto Yehuti. Como siempre, muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Gracias a vosotros y gracias por haber puesto en valor un poquito la figura de Harry Barton, que merece mucho más reconocimiento del que ha recibido hasta ahora. Muy bien, Jesús, es alucinante, ¿no? Queda mucho por contar de Harry Barton. Es una vida increíble dedicada a la fotografía, dedicada a la magia, y que merece, ¿no? Tiene algunos vericuetos, ¿no? Como esa muerte que sufrió en 1940, porque él murió en Asiut, en Egipto. Él está enterrado allí. Yo intenté buscar su tumba hace unos años, pero había habido unas tormentas hacía poco que habían removido absolutamente todo y era imposible. Está enterrado en una especie de monasterio americano, y él murió por complicaciones de diabetes, que mira, es la enfermedad que tengo yo. Es algo que también nos une un poquito. Pero Jesús, todavía tenemos 4 o 5 minutos. La figura de Harry Barton marca casi un antes y un después, no solamente en la historia de la fotografía, sino en la historia de la arqueología. No, totalmente. Ya digo que él fue arqueólogo, él fue egiptólogo, no lo olvidemos. Él estuvo también excavando, ¿no?, en la tumba KV3, la del hijo de Ramsés III. Estuvo también en la excavación de la KV47, la de Siptán. También estuvo en distintas, ¿no?, incluso en la KV47 de Ramsés II, ni más ni menos, ¿no?, en Medinet Abu. Es decir, es una faceta que muchas veces se desconoce de él, al igual, y con esto terminamos un poco esta especie de biografía de Harry Barton. Él también hizo películas, es decir, estamos hablando de sus fotografías, pero también él llegó a hacer película, gracias también pues al que le contrataba en aquel momento. No olvidemos que era el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, y filmaron una película junto con otro compañero que era La vida cotidiana de Egipto, también, que es un testimonio que a veces pasa desapercibido. De hecho, él viajó a Hollywood en el año 1924 porque quería saber cómo eran las técnicas de iluminación que se utilizaban en aquella época en Hollywood, porque él estaba muy preocupado, como bien decía Carmen, sobre esa iluminación para que no se quemaran, ¿no?, las placas fotográficas. Y justo ese año, cuando él va, es cuando se estrena El ladrón de Bagdad, de Raúl Walsh. Es decir, que él intentó ver cómo eran esas técnicas que utilizaban en Hollywood y se dio cuenta de que no eran mejores de las que él utilizaba en el Valle de los Reyes. Así que un punto más en el mérito profesional que tuvo Harry Barton, que ni siquiera en Hollywood superaba la precisión y la calidad de las placas fotográficas de vidrio, no lo olvidemos, que se utilizaban en aquel momento. Sí, fíjate, has mencionado lo del vídeo, el cine. Como bien decías, estuvo en Hollywood, iniciándose, ¿no?, en ese mundo de la imagen en movimiento, que él supo también trasladar en sus trabajos en Egipto. En el Metropolitan hay 1 hora y pico de metraje de Harry Barton de Egipto, y muchas de las imágenes que hay de Howard Carter en movimiento con Lord Carnarvon son precisamente de él, ¿no? Él además tenía una grandísima amistad con Howard Carter. Fue el albacea de su testamento cuando falleció Howard Carter.
en el año 1939. Él murió poco después, en el año 1940, pero bueno, gracias a Harry Barton se consiguió, ¿no?, que el legado de Carter pues acabara en el Griffith Institute de Oxford, y algunas de las piezas de su colección particular fueran al Metropolitan o al Museo del Cairo. Bueno, pues es una figura, como digo, importantísima, y es una pena, ¿no?, porque él fue a estudiar, a ampliar su conocimiento sobre el vídeo para grabar en el interior de la tumba de Tutankamón, y no se conserva, por lo menos no se conserva nada de vídeo del interior de la tumba de Tutankamón. Todo lo que hay es del exterior, y seguramente tiene que haber, ¿no?, porque el diario de su esposa, Minnie, comenta en las entradas de algunos días, Harry está en el interior de la tumba grabando, no haciendo fotografías, grabando. Es decir, él debió de estar ensayando, debió de estar mostrando, haciendo algún tipo de trabajos en este sentido. A Harry Barton queríamos dedicar, ¿no?, este cronovisor aquí en Ser Historia. Yo creo que una de las figuras más importantes de la historia de la arqueología, de la historia de la egiptología. Jesús, quedan muchas cosas por decir, pero era necesario, ¿no?, hacer este cronovisor. Hombre, yo creo que era necesario por una razón muy básica, que yo creo que todos los oyentes lo tienen en mente. Cada vez que veamos a partir de ahora una fotografía que tiene que ver con el tesoro de Tutankamón o cualquier pieza, que nos demos cuenta que esa fotografía la hizo Harry Barton. Hasta el punto que Howard Carter, cada vez que daba una charla, y dio bastantes, incluidas algunas en España, todas las fotografías que él ponía, en aquel caso las diapositivas que él ponía, todas, absolutamente todas, tenían que ver con negativos o con fotografías o placas de vidrio que en su momento había realizado Harry Barton. Entonces es importante saber que a partir de ahora, cuando veamos cualquier imagen, incluida la máscara de Tutankamón, sepamos que el que estaba detrás, el que utilizaba esa cámara de manera magistral, era ni más ni menos alguien que pasó al olvido, pero que gracias a este cronovisor, pues ahora brilla con letras de oro, llamado Harry Barton. Desde luego, fíjate, hay un par de anécdotas. Howard Carter estuvo aquí en España, en Madrid, en 1924 y en 1928. Él traía un juego de copias de las fotos de Barton que regaló a la Casa de Alba, al duque de Alba, que lo había invitado, y se perdieron en la guerra civil. Y hay una anécdota muy curiosa, que fueron las últimas fotografías que tomó Barton en la tumba de Tutankamón, son del sarcófago de cuarcita amarilla, del sarcófago de piedra que hay en la cámara funeraria. Y es que resulta que cuando estaban comiendo ese último día de excavación, que ya habían recogido todo y tal, estaban Carter y Barton hablando, ¿no?, de las cosas que habían hecho y tal, y dice Barton: oye, Howard, que se nos ha olvidado hacer fotos del sarcófago. Digo, ¿qué dices? Y se levantaron, y en la sobremesa, mientras los otros se quedaban en la mesa hablando, agarró la cámara y se fueron a la tumba a hacer esas 2 o 3 fotos que hoy conservamos del sarcófago de piedra. Una anécdota de ese olvido último que tuvo Barton y Carter al final de la excavación. Harry Barton es, sin lugar a dudas, la sombra de Tutankamón, podríamos definirlo así, ¿no? Gracias a él tenemos el recuerdo muy vivo en esas fotografías en blanco y negro del descubrimiento de la figura del faraón niño. Ya le hemos dedicado este cronovisor junto con Jesús Callejo. Jesús, como siempre, crononauta, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. En este caso, muchísimas gracias a ti, Nacho, y también a Carmen, porque en este cronovisor el que ha aprendido he sido yo, y muchísimo. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias. Hasta la próxima semana. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena Ser. La radio.